Cuando sobrevolamos cualquier zona de la llanura pampeana, vemos algo parecido a un gigantesco tablero de ajedrez, una superficie dividida en miles de lotes agrícolas. Hoy es casi imposible imaginar la llanura sin su paisaje rural. Un paisaje saturado de cultivos de oleaginosas, cereales y forrajeras, salpicado con ganado vacuno, molinos, alambrados y hombres trabajando la tierra. En la Argentina, la producción agropecuaria es una de las más importantes y en La Pampa representa más de la mitad de las producciones totales. Esto significa que la economía del país y de la provincia está respaldada por el ganado y los cultivos que se producen en la llanura al menos desde hace unos 90 años. Sin embargo, antes que el trigo, el girasol y otros cereales tapizaran los establecimientos rurales, el paisaje era completamente distinto. La llanura estaba cubierta por pastizales que conformaban una pradera extendida y casi sin árboles. Dada su magnitud, muchos viajeros describían a las pampas, es decir, a la llanura, como un océano verde. Aquellos pastizales ocupaban una región de 50 millones de hectáreas, cubriendo una cuarta parte de lo que es hoy la provincia de La Pampa. En aquel ecosistema, la energía proveniente del sol era asimilada por unas 200 especies de pastos, transformándose en los principales productores de alimentos. Los pastos crecían a expensas de un suelo muy fértil, cuya capa de humus se había formado a lo largo de miles de años. En aquel ecosistema, los pastos eran consumidos por distintas especies de herbívoros que poblaban la llanura. El venado de las pampas era el herbívoro más común, y había millones de ellos. En la actualidad, tanto el pastizal como el venado están al borde de la extinción. Como en casi todos los ciervos, solo los machos llevan cuernos y son llamados venados. Las hembras no desarrollan cornamenta y eran conocidas con el nombre de gamas. En épocas de abundancia, las manadas de venado seleccionaban los mejores pastos de la llanura, desarrollando así preferencias por especies más tiernas y nutritivas. Otro de los animales comunes en el pastizal era el ñandú. Los ñandúes se alimentan de brotes y frutos de pastos y arbustos, y también comen insectos y otros animales pequeños. Son las aves más corpulentas de América y se encuentran perfectamente preparadas para vivir en la llanura. Su cabeza levantada les permite observar a gran distancia y aunque están incapacitadas para volar, son capaces de correr a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Esta es la manera que tienen de escapar de los predadores. Las perdices emplean otra técnica, que también es muy adecuada en el pastizal. Su plumaje tiene una coloración que se confunde con el fondo, haciéndolas casi invisibles. Los miembros del grupo se comunican entre sí por medio de un canto suave que se hace más frecuente en la primavera, estación en la cual se reproducen. El alimento que los pastos fabrican a partir de la energía solar es comido por los herbívoros que son llamados consumidores. En el ecosistema hay también organismos que se comen a los herbívoros y por esto son llamados consumidores secundarios. Todos los predadores son consumidores secundarios. Los caranchos pertenecen a la familia de los halcones y son buenos cazadores. Sin embargo, algunas veces se procuran el alimento sin hacer grandes esfuerzos. Los caranchos viven formando parejas o grupos familiares. Ellos son animales muy adaptables
y una parte importante del día se la pasan alimentándose en el suelo. Pueden comer aves, reptiles, pequeños mamíferos y hasta animales muertos, cumpliendo el papel de los carroñeros en zonas donde estos no abundan. Pero en el pastizal, pequeños reptiles y sobre todo insectos son las presas preferidas por muchos predadores, al menos durante la primavera y el verano. Cuando las langostas aparecen por millones, se inicia una época de abundancia para las aves cazadoras. Muchas rapaces de la llanura aprovechan la explosión poblacional de los invertebrados en las estaciones cálidas. La lechucita de las vizcacheras y el aguilucho langostero tienen durante el verano una dieta basada principalmente en insectos. En aquel ecosistema original, estas aves y otros predadores mantenían controladas las poblaciones de langostas y otros insectos mediante una compleja relación cuya evolución demandó el transcurso de millones de años. Cuando el hombre comenzó con la producción agropecuaria, los insectos se transformaron en sus peores enemigos y al atacarlos destruyó también a sus predadores. Lechuzas, halcones, aguiluchos y gavilanes, aunque aliados del hombre en su lucha contra los insectos perjudiciales, son muy escasos en el moderno paisaje rural. Pero las modificaciones que el hombre ha impuesto a la llanura son mucho más profundas. Por medio de la agricultura, el hombre crea ecosistemas muy simples en los cuales se comporta como un herbívoro, ya que los cereales que cultiva le sirven de alimento. Por otro lado, a través de la ganadería, el hombre se comporta además como un carnívoro o consumidor secundario. Cultiva plantas forrajeras para que coma el ganado que a su vez es comido por el hombre. Así el hombre entra en competencia tanto con los herbívoros como con los predadores del pastizal, y para algunos animales no queda escapatoria. Los venados de las pampas casi no tienen lugares en donde reproducirse. Es difícil imaginar cómo sería la reproducción cuando eran tan numerosos. Hoy podemos ver que varios machos se mantienen próximos a una hembra, estableciendo una jerarquía que se pone de manifiesto en las distancias que guardan entre sí. El macho dominante aleja de la hembra a su par más joven. En el venado de las pampas, estas contiendas no son tan violentas como en otros ciervos. Mientras el dominante se mantenga cerca, tendrá más oportunidades de aparearse con la hembra. Los eventos reproductivos del venado de las pampas suelen darse durante el verano, la estación más cálida. Cuando no sopla viento ni brisa, la intensa radiación solar y la escasez de sombra transforman el pastizal en un horno. Ocasionalmente el calor puede ser aplacado con una tormenta de verano.
En pocos días el agua aportada por las lluvias revitaliza al pastizal y a sus habitantes. Las lluvias se acumulan en hondonadas del terreno, formando lagunas de agua dulce. Debido a la escasa importancia económica que las lagunas pampeanas tienen para el hombre, muchos de sus habitantes sobreviven con mayor facilidad a las modificaciones del ambiente. Las lagunas pampeanas son ecosistemas con una gran biodiversidad. En ellas viven desde aves de gran tamaño, como el cisne de cuello negro, hasta pequeños pájaros. El pico de plata captura insectos que se encuentran sobre la vegetación flotante. La fauna ha colonizado todos los ambientes disponibles en las lagunas. Los macás son tan dependientes del agua que casi no salen de ella. Se alimentan de peces a los que capturan en sus zambullidas. Las garzas también se alimentan de peces. Ellas son muy notables en las lagunas por su plumaje blanco y sus frecuentes vuelos. Los chajás habitan las orillas y las aguas de escasa profundidad, en donde consumen grandes cantidades de vegetales. Es muy común que formen parejas permanentes y grupos familiares en la estación reproductiva. A pesar de su gran tamaño, los chajás pueden volar con facilidad y son excelentes planeadores. Logran esto debido a que son muy livianos. El inquieto junquero captura insectos en la vegetación de las orillas. En su nido, construido entre los juncos, los pichones demandan una atención permanente por parte de los progenitores. Su canto es una proclamación territorial eficaz frente a otros junqueros. El coipo es el mamífero acuático más grande de la provincia de La Pampa y es también uno de los herbívoros más importantes de las lagunas. Los ambientes acuáticos esconden numerosos predadores. Algunos son pequeños pero muy eficientes. Las libélulas o aguaciles están altamente especializados para cazar. La disposición de sus patas delanteras les permite manipular a las presas con mucha habilidad. Aparte de esto, las libélulas son insectos que desarrollaron un preciso y extraordinario control de su vuelo. Los pastizales que orillan las lagunas pampeanas tienen también sus especies características. El verdón emplea las ramas largas de las gramíneas como avistadero. Esta técnica para observar los alrededores es usada por muchas especies del pastizal. Las lagunas no están a salvo del hombre. El uso de fertilizantes y otros productos químicos y el inadecuado trabajo de los campos que las rodean producen una acumulación de sedimentos y materias orgánicas que bajan la concentración de oxígeno en el agua, afectando las relaciones alimentarias entre sus habitantes. Esto se traduce en una disminución de los nacimientos que, año tras año, altera las poblaciones de aves y mamíferos acuáticos. Si bien en el pastizal natural la presencia de árboles era escasa, en algunos puntos se formaban pequeños montecitos o isletas de chañar. El pecho colorado o loica
emplea las ramas altas del chañar para ejecutar sus cantos territoriales. Sin embargo, el pecho colorado es un ave de pastizal y depende de él tanto como sus otros habitantes. Los venados evolucionaron en el pastizal y allí se encuentran a sus anchas. Su altura, unos 70 centímetros en los adultos, es suficiente para vivir en este mar de pastos. Cuando se disponen a descansar, tanto las crías como los adultos se hacen casi invisibles. Es común que los venados descansen durante las horas de más calor. Al ser rumiantes, aprovechan estos períodos de reposo para regurgitar el alimento que han ingerido antes y continuar con el rumiado. Este proceso favorece la digestión de la celulosa que tienen los pastos. Cuando la siesta es calurosa, pueden buscar la escasa sombra disponible en el pastizal. Las madres nunca se alejan demasiado de sus crías, ni aun en situaciones de peligro. Ellas custodian la retirada de los jóvenes y recién cuando estos están a salvo, emprenden su huida. Mientras protegen a sus crías, las hembras pueden llegar a exponerse demasiado. Pero esta protección de nada les ha servido frente a las drásticas modificaciones que el hombre produjo en la llanura. De cada 1000 hectáreas, solo una conserva vestigios del pastizal natural que ocupaba la provincia. La desaparición del pastizal ha sido reciente. La conquista del desierto de Julio Argentino Roca puso fin a los problemas que generaba el indio para los pobladores blancos radicados en la llanura, dejando el campo a disposición de los productores agropecuarios. Inmediatamente la llanura se pobló con ganado vacuno y lanar. A fines del siglo XIX había en la pampa más de 5 millones de ovejas. El proceso de poblamiento se vio impulsado enormemente por el ferrocarril, que entraba sin pérdidas de tiempo en el nuevo territorio, potenciando la fundación de pueblos y colonias agrícolas. El 80% de los pueblos pampeanos fueron fundados por el ferrocarril en la región de la llanura. Los pueblos y colonias crecían de manera explosiva a medida que los inmigrantes llegaban a la pampa. Aparecieron más de 50 colonias agrícolas en las que se producía trigo y lino, mientras que en las grandes estancias se continuaba con la crianza de ganado. El ganado era inicialmente alimentado con pasturas naturales, pero paulatinamente se fueron adoptando especies forrajeras. El ferrocarril llevaba a los puertos la producción pampeana, demostrando que el trigo era muy buen negocio. En apenas 15 años había en la pampa 1 millón de hectáreas sembradas con trigo. Ya no quedaban lugares libres para el pastizal natural. La totalidad de la llanura pasó a manos privadas y el ecosistema inició así su rápida carrera hacia la extinción. Algunos de sus habitantes corrieron la misma suerte. En 1916 había en los alrededores de General Pico muchísimos venados. Hoy queda solo un ejemplar embalsamado en Santa Rosa. La antigua distribución del venado de las pampas se ha restringido a 2 ínfimas poblaciones, una en San Luis y otra en Buenos Aires, condenadas casi a la extinción. También han desaparecido otras especies. Hasta principios de este siglo se encontraba en la pampa el jaguar o tigre americano, hoy acorralado en las provincias del norte argentino por el avance de la frontera agropecuaria. Y la lista no termina.
Actualmente estamos asistiendo a la desaparición del aguilucho langostero. Este animal llega al centro del país en el verano, procedente de América del Norte, y se distribuye siguiendo las langostas que le sirven de alimento. En verano, los aguiluchos langosteros son gregarios y forman bandadas gigantescas que hasta hace poco eran comunes en el norte de la Pampa. Son incontables los beneficios que los aguiluchos brindaban a los agricultores. Se ha demostrado hace años que el mejor control de una plaga es el de sus predadores naturales. A mediano y largo plazo es el medio más adecuado para disminuir el impacto de las plagas. El hombre no comprende esto. Su interés por obtener réditos a corto plazo lo lleva a emplear venenos poderosos y destructivos que indiscriminadamente esparce por el campo. Estos venenos matan a las langostas o tucuras, pero también a sus predadores naturales. Solo en el verano de 1995-1996 se encontraron 4.000 aguiluchos muertos y se estima que murieron alrededor de 20.000. Los aguiluchos son víctimas de los venenos que se aplican contra la langosta, y otros cazadores corren la misma suerte. Al morir el predador de una plaga, desaparece el control más eficaz de la misma, ya que los insectos crean resistencia a los venenos y hay que aplicar dosis mayores y venenos más fuertes cada año. Frente a su predador, en cambio, no hay insecto que pueda crear resistencia alguna. El campo y la ciudad forman parte del mismo sistema, y lo que afecte a uno afectará necesariamente al otro. Las personas que se encuentran expuestas a los venenos suelen desarrollar distintos tipos de cáncer, y nadie sabe qué sucede con los pobladores rurales ni con las personas que consumen productos fumigados. La muerte de personas y aguiluchos es un indicio de que algo está fallando en la producción agropecuaria. Quizás estemos a tiempo de detener este proceso. Para otros, ya hemos llegado tarde. Aparte del ganado doméstico que se produce en los campos, el hombre trajo además animales silvestres procedentes de otras partes del mundo. La liebre europea, traída hace un siglo, produce muchos daños en los cultivos y desplazó a la mara y a otras especies silvestres. Heredamos una provincia desarrollada, un ejemplo de esfuerzo, trabajo y obstinación, con una riqueza redistribuida en incontables beneficios. Pero heredamos también la idea errónea de que la tierra es una fuente de riquezas inagotable. La desertificación afecta a un 20% de las áreas cultivadas. Aún así, los sistemas agropecuarios son forzados al máximo para aumentar la producción. Debemos comprender que es indispensable desarrollar estrategias que incorporen de la manera más natural posible la producción al ecosistema. El desarrollo sustentable parece ser el único camino para llevar a cabo producciones agropecuarias que no bajen los rindes, pero que tampoco resulten agresivas para el medio ambiente. Y si hacemos el esfuerzo suficiente para conservar lo poco que queda de pastizal natural, nos estaremos dando la última posibilidad de salvar de la extinción al venado de las pampas.